Rodis Chambi Perca es un joven de los Yungas de La Paz, es de la comunidad de San Miguel de Huachi. Es un joven que ya lleva más de 7 años en las misiones a tiempo completo, tiene 31 años. Ha servido en Juventud con una Misión por casi la mayoría de este tiempo. Es un joven muy apasionado por lo que es el evangelismo, las misiones, y esta tarde él quiere compartir con nosotros lo que Dios ha colocado en su corazón. También decirles, es mi esposo, es el pastor aquí de la iglesia Betel de San Julián este año, y es un honor poder presentarles al pastor Rodis Avidán Chambi. Adelante. Gracias, Stephanie. Gracias a todos los hermanos que se han inscrito, que están participando de este evento. Como ya me presentaron, mi nombre es Rodis, mi nombre completo es Rodis Avidán Chambi Perca. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos, entonces yo nací directo a conocer el Evangelio. A veces cuando cuento un poco mi testimonio, digo, nací para conocer el Evangelio, nací para conocer la palabra de Dios. Uno de los pastores que está aquí, el pastor Pablo Flores y su esposa, ellos fueron quienes discipularon a mis papás. Yo quiero bendecir sus vidas porque si ellos no hubieran evangelizado a mi papá, quién sabe, ¿no? Dónde o cómo hubiera sido la historia, hubiera sido una historia diferente, pero el pastor Pablo dedicó también su tiempo, ahora está en Tarija, pero dedicó su tiempo también en los Yungas de La Paz, en San Miguel de Huachi, y junto a su esposa. Y el año pasado o el anteaño pasado, yo lo conocí, fui a Tarija a ayudarle también en la iglesia allí. Hicimos muchas actividades en evangelismo. Es un poco de lo que Dios ha estado haciendo conmigo desde el inicio de mi historia. El tema de esta tarde, el tema de este tiempo, de esta hora, conmigo será el poder del evangelio. Nosotros estaremos aprendiendo hoy el poder del evangelio. No sé si les han pasado el material, pero si no les han pasado, yo les animo a que ustedes escriban. Y si les han pasado, estén atentos con el material, revisándole lo que voy a ir hablando. Ok, voy a compartir un rato la... pantalla. Ok, aquí está. El tema de hoy día, el poder del evangelio. El tema de esta tarde, el poder del evangelio. Ok, el poder del evangelio. Entonces, para entender el poder del evangelio, tenemos que entender la palabra evangelio, ¿ya? Porque el énfasis va a estar allí, el evangelio. Y yo creo que es un tema que hemos venido escuchando de una u otra manera en la iglesia, en los lugares, en los eventos, ya. De alguna u otra manera, al iniciar tu vida cristiana, tú has tenido un encuentro con el poder del evangelio. Si no, tú no estuvieras aquí hoy en esta sala. Si no, tú no estuvieras aquí en este congreso o en este evento de misiones, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el poder del evangelio, ¿ya? En sus inicios, cuando Jesús hace 2000 años va a venir a la tierra, va a nacer aquí de la Virgen María y va a empezar a crecer. En sus inicios, evangelio ya no era una palabra como para los evangélicos, no era una palabra como para los cristianos solo, digamos. Evangelio era una palabra muy común, ya era una palabra muy común de la sociedad de aquel entonces, cuando Jesús
va a venir, ¿ya? Porque evangelio va a venir del griego evangelium, ¿ya? Que traducido para nosotros es buena noticia, ¿ya? Traducido para nosotros es buenas nuevas, ¿ya? En el español sería buenas nuevas, entonces, o una buena noticia del latín evangelium, que quiere decir buena noticia, ¿ya? Y esta palabra se utilizaba muy a menudo, es una palabra muy común, ¿ya? Normalmente lo van a utilizar esta palabra evangelio, ¿ya? Cuando dos pueblos están haciendo guerra, ya entonces va a haber esta palabra por un mensajero a la ciudad que está haciendo guerra, entonces va a venir un mensajero ya trayendo el evangelio, ya, y el evangelio es la buena noticia que llegaba ya. Y no solo el evangelio va a estar escrito en el Nuevo Testamento, sino también Isaías va a decir, hermosos son los pies de los que traen buenas noticias, del mensajero que trae buena noticia. Entonces, evangelio es una palabra que estaba siendo ya utilizada por los griegos, es una palabra que estaba ya siendo utilizado por ellos. No tenía que ver mucho con el cristianismo o con la cultura evangélica como usted, o con la iglesia como ahora, ¿no? Porque si tú ahora dices evangelio, entonces automáticamente las personas están pensando en la iglesia, ¿ya? Quiero leer con ustedes Marcos capítulo 1, verso 1, ¿ya? Evangelio es una buena noticia, es esa buena noticia y el poder del evangelio se va a centrar en esta buena noticia. Primero quiero leer con ustedes Marcos 1:1, ya Marcos. Usted busque en su Biblia ahí, busque, esté atento con las Biblias, vamos a recorrer un poco algunos versículos en la Biblia. Ya Marcos 1:1 va a decir el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿ya? Jesucristo, el principio del Evangelio es Jesucristo. El principio, el poder del Evangelio se va a centrar en Jesucristo, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Y Cristo mismo, Jesús mismo, ya en sus inicios va a empezar su ministerio de esta manera. El verso 15 de Marcos 1 nos dice, ya, diciendo, ya, esta va a ser la primera prédica que Jesús va a hacer, ya, el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, ya. Esta va a ser la prédica de Jesús, esta va a ser los inicios de Jesús, ¿ya? Y el verso 16 nos va a hablar un poco de cómo Jesús ya ha ido empezando el ministerio del evangelismo o el ministerio del evangelio o en realidad su vida misma. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano, que echaban la red porque eran pescadores, ¿ya? Y aquí va a empezar a comunicar el evangelio, ya va a empezar a hablar con las personas, ya, y la prédica de Jesús va a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús va a empezar su ministerio así. Jesús va a empezar su vida así, anunciando el evangelio, ¿ya? Y el poder del evangelio está centrada en la vida de Jesús. El título de este tema está más centrado en lo que viene a ser Romanos 1:16, ¿ya? El apóstol Pablo
nos va a dejar esta frase, y una frase célebre que nosotros manejamos mucho los cristianos, una frase que nosotros a menudo lo manejamos. Romanos 1:16 va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿por qué el evangelio es poder de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es esa buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia? Esa buena noticia está basado en la vida de Cristo mismo. Esa buena noticia, según Cristo, según Marcos, es que el reino de los cielos se ha acercado. El poder del evangelio va a estar centrado en esto, en el reino de los cielos. No va a estar centrado mucho en lo que ayer decía. Yo estoy muy de acuerdo con lo que la Anaí nos compartía ayer, nos decía, cuidado con la oración, de oración que hacemos a veces al salir a repartir un folleto o con los métodos que hacemos, y a veces invitamos a la gente y le decimos haga la oración, o a veces les presionamos a ella y a veces decimos que cuando ya ella hace la oración de fe, entonces ya está convertida o ya está, pero a veces muchas personas lo hacen simplemente por cortesía y no por convicción, ¿ya? Muchas veces sucede esto. El evangelio, el poder del evangelio no va a estar centrada mucho en la oración, en esta primera oración de aceptar a Jesús como su único Salvador, sino el evangelio, el poder del evangelio va a estar centrada en el reino de Dios, ¿ya? Y para entrar a este reino, ya, para meternos en este reino, tenemos que pasar por el evangelio, sí o sí, ya. Entonces, Salmos 19 también, el evangelio va a estar centrado en la palabra mismo, ya, en la palabra de Dios, ya. No está centrado en los métodos, no está centrado en las formas, ya. No está centrado el poder del evangelio en la habilidad de hablar con elocuencia. Ya no está centrado en la manera que uno predica o que uno evangeliza en la calle. No está centrado mucho en eso, sino está centrado el poder del evangelio en Cristo. Está centrado el poder del evangelio en el reino de Dios. Está centrado el poder del evangelio en la palabra de Dios. Salmos 19, 7 nos va a decir, ya Salmos 19, 7, busquen su Biblia, Salmos 19, 7 dice, creo que aquí yo lo fallé. Aquí yo clamaré agravio y perdón, yo me equivoqué en la cita al anotarlo aquí. Hay un salmo donde dice, y la ley de Jehová es perfecta para convertir el alma. Ya no lo revisé, perdón por este dato de Salmos, el Salmos 19. No lo encuentro. Ya hay un salmo que dice, y la... Oh, perdón. Perdón, de que yo había estado aquí en Job, perdón. Ok, Salmo 19, 7 dice, ok, si estamos bien, estamos bien. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace al sabio, que hace sabio al sencillo, ¿ya? La ley de Jehová, el poder del evangelio va a estar centrado en esto. Cuando Cristo hace su primera prédica, ya Cristo no lo presenta como
como Jesús dice en Marcos, no dice crean en mí, sino dice arrepiéntase, cree en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Entonces el poder del evangelio va a estar centrado en tres cosas: en la vida de Cristo, va a estar centrado en el reino de Dios y va a estar centrado en la palabra de Dios. El poder del evangelio radica en esto, ¿ya? Evangelio era una palabra común a las personas, ¿ya? Que quería decir buena noticia. Siempre que una familia, una persona recibía una buena noticia, en griego le decían, eso es evangelio. Si la familia recibía que su hijo se ha sanado, para ellos eso era evangelio, porque era una buena noticia. Pero el evangelio de poder o el evangelio de Cristo está basado en el reino y en la palabra de Dios. Ya para los siguientes años, ya, y uno de los estudiadores de la palabra, ya Noah Webster va a definirlo evangelio ya para más un contexto cristiano, ya. Noah Webster, el diccionario Noah Webster dice evangelio. Si tú buscas en este diccionario evangelio o en otros diccionarios españoles o cualquier otro diccionario, tú buscas, le va a dar un sentido hacia la cristiandad o hacia la iglesia católica o hacia la religión cristiana o hacia la cultura cristiana, ¿ya? Me encanta este diccionario porque lo define de esta manera. Dice así, evangelio él lo define así: la historia del nacimiento, vida, acciones, muerte, resurrección, ascensión y doctrinas de Jesucristo. O una revelación de la gracia de Dios al hombre caído a través de un mediador, incluyendo el carácter, las acciones y las doctrinas de Cristo, con todo el esquema de la salvación, como lo revelaron Cristo y sus apóstoles, ¿ya? Normalmente los otros diccionarios lo van a definir como evangelio, la fe depositada en la iglesia o la fe depositada en Cristo. Lo van a resumir algo así, pero Noah Webster se va a dar el tiempo de darlo esta definición más clara, ya. La historia, las vidas, las acciones, la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, las doctrinas, las enseñanzas de Jesucristo, el evangelio va a estar centrado en esto, ¿ya? En una revelación de gracia de Dios al hombre caído, ¿ya? A través de un mediador, este mediador Cristo, ¿ya? Cuando tú conoces el evangelio, tiene que tener automáticamente, ¿ya? Y en esto se va a mostrar mucho el poder del evangelio. En esto tú puedes evaluarte si tú has conocido el evangelio o no, ¿ya? El evangelio va a hablar mucho sobre el carácter de Cristo. Entonces, si tu carácter está más relacionado a Cristo, entonces quiere decir que tú has conocido el verdadero evangelio, que tú has conocido el evangelio del reino de Dios. Las acciones, si tus acciones han sido transformadas, han cambiado, tus acciones dan buenas noticias, entonces puede que tú hayas conocido el evangelio del reino de Dios, ¿ya? Las doctrinas de Cristo, si tú has empezado a conocer la doctrina de Cristo, también puede. Ahora, ¿por qué digo puede? Hay algunos datos que dicen que si tú has escuchado del evangelio en los últimos 30 años, ya hay la posibilidad que tú hayas escuchado otro evangelio y no el evangelio de Cristo, ya. Hay la posibilidad de que tú te hayas acercado a Dios, ya. Tú te hayas acercado al corazón de Dios por algo, buscando por una necesidad, ya sea económica, ya sea de salud, ¿ya? Y tú no hayas tenido un encuentro con el evangelio de Cristo, con el evangelio del reino de Jesucristo. Porque si tú has tenido un encuentro con el evangelio de Cristo,
tiene que haber un cambio en tu carácter, tiene que haber un cambio, porque es el evangelio, el poder del evangelio, ya va a traer este choque en tu vida, ya. Por eso cuando tú te chocas con el evangelio, solo hay dos opciones, ya. Solo hay dos opciones. Cuando tú te vas a parar frente al evangelio, cuando tú te vas a mirar cara a cara con el evangelio de Cristo, ya si tú escuchas el mensaje de Jesucristo en Marcos 1:15 diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, solo tienes dos opciones, ya. Solo tienes dos opciones, o te arrepientes, ya, y crees en el evangelio que Cristo te está dando y dejes que este evangelio cambie tu vida, o lo rechaces. Sencillo, ya. El poder del evangelio radica en esto, ya. Cuando tú vas a tener un encuentro con el evangelio, va a ser así de claro. O te chocas, o rechazas el evangelio, o lo aceptas el evangelio, ya. El poder del evangelio. ¿Dónde comienza evangelio? ¿Ya? ¿Dónde empieza evangelio? Antes de esto, quiero dejarles estas frases diciendo, el evangelio no es el reino de Dios, ¿ya? El evangelio es el camino al reino de Dios, porque el evangelio es apenas la noticia que el reino de Dios se ha acercado. Ya, para tú entrar en el reino de Dios, para tú conocer el reino de Dios, tiene que pasar por el evangelio, sí o sí. Pero el evangelio no es el final de tu caminata en conocer a Dios. No es el final de tu vida, ¿ya? Sino es el inicio de un nuevo tiempo donde tú vas a ir adquiriendo el carácter, las enseñanzas, la vida de Cristo en tu vida, ¿ya? El evangelio no es propiedad de ninguna cultura, ¿ya? Por eso muchos hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de evangelio, lo van a dar hacia el cristianismo, ¿ya? Lo van a decir al cristianismo, y a veces pensamos que los cristianos somos dueños del evangelio, ¿ya? No somos dueños del evangelio, ¿ya? No, ni la cultura judía, ni ninguna cultura, ningún pueblo es propietario del evangelio, ¿ya? El evangelio en sí es de Cristo, es solo de Él, ¿ya? Nosotros, sus hijos, nosotros los cristianos, apenas participamos o tenemos el privilegio de portar esto, de poder comunicar, de poder trabajar. Ya vamos a ir entrando un poco en esto de cómo poder trabajar con el Espíritu Santo para entregar el evangelio, ¿ok? El evangelio no es propiedad de ninguna cultura, pero el evangelio transforma a cada cultura. El evangelio tiene el poder de cambiar no solo tu vida, ¿ya? No solo tu vida. Si tú empiezas a revisar los mandatos que Jesús dio, va a hablar mucho de naciones. El evangelio tiene el poder y tiene que tener esto de cambiar la cultura. ¿Ok? ¿Dónde comenzó evangelio? ¿Cómo comenzó evangelio? ¿Quién empieza evangelio? ¿Ya? ¿Quién está detrás del evangelismo? ¿Ya? Génesis capítulo 12, verso 3, nos va a hablar sobre un hombre llamado Abraham, ¿ya? Y quizás esto te va a sonar medio raro leerlo. Cuando yo leí esto, dije, ¿en serio? ¿Ya? Pero antes de leer Génesis, yo quiero leerte Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ya, Gálatas 3, verso 8. Pablo va a dejar bien en claro, ya Pablo va a hablar sobre esto. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano
la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es evangelio? Hemos dicho que es evangelio, buenas nuevas, ¿ya? Dios está, en Dios empieza el evangelio, en Dios está el sueño del evangelio, el deseo de evangelizar. ¿Ya? El evangelio tiene un poder porque viene, nace del corazón mismo de Dios. Génesis capítulo 12, verso 3, ya va a ser capítulo 12, verso 3. El verso 3 nos va a hablar desde el verso 1 hasta el verso 3. Dios está dando bendiciones a Abraham, ya, pero el verso 3 va a ser una bendición que va a implicar a las familias de la tierra, ya, y dice así: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya. Por esto, el evangelio no es propiedad de ninguna cultura. No es propiedad, no soy, yo no soy el accionista más fuerte del evangelio, ¿ya? No es la iglesia más grande que tiene derechos más grandes del evangelio, ¿ya? No es el pueblo de Bolivia que tiene el derecho más grande del evangelio. No es la cultura de Israel o la nación de Israel que tiene más derechos más grandes del evangelio. No, ya el evangelio no es propiedad de nadie. Ya no es, solo el evangelio le pertenece a Dios. Solo el evangelio le pertenece a Él, porque el evangelio va a ser esa buena noticia que va a llegar a una cultura, a una familia, ¿ya? Por eso el evangelio tiene el poder para transformar una cultura, ¿ya? El evangelio le llegó, el evangelio nace en Dios, nace en el corazón de Dios. Y esa buena noticia, ya, por la fe, esa buena noticia se la entrega, ese evangelio se le entrega a Abraham primero, ya. Esa buena noticia de que el evangelio es poderoso para bendecir a cada familia de la tierra. Ese evangelio de Jesucristo, ya, ese evangelio se le entrega ahí y nace en el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón del evangelismo? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Ya. Vuelvo a recalcar, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ayer Anaí. No se centra el evangelismo en los métodos. No se centra en las oraciones, ya. Recuerden, evangelio es esa buena noticia que nosotros recibimos. Ya, si tú necesitas una buena noticia, eso quiere decir que nosotros hemos estado en una condición terrible, ya. Entonces, no es, el evangelio no nace de mí mismo, sino nace del corazón de Dios, del corazón del Padre, ¿ok? Y vamos a ver el énfasis del corazón del evangelismo. ¿Por qué es tan poderoso el evangelismo? ¿Ya? ¿Por qué tiene ese poder de transformar? Yo creo que aquí en Juan 3:16, yo creo que todo lo que fuimos a la escuelita dominical, lo hemos aprendido, lo sabemos de memoria. Si yo dijera, abran los micrófonos, yo creo que ustedes lo repetirían de memoria, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó. Entonces repetiríamos todos en coro, ¿ya? Y yo creo que hemos escuchado mucho también sobre Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya. El evangelio tiene poder, pero ese poder no está en las personas, no está en la oración, no está en el método, no está en la forma,
sino el corazón del evangelio es entender, el corazón del evangelismo ya, antes de aprender métodos o formas o sistemas, tenemos que entender que Dios ya es el artífice, es el creador, el corazón misericordioso de Dios decide entregar a su hijo, ¿ya? Y al entregar a su hijo, Dios está comunicando una cosa, ¿ya? Dios está comunicando algo a la humanidad, está comunicando lo que Dios ya había hablado hace más de 2000 años antes que Jesús venga. Dios está comunicando de que Él quiere bendecir a las familias de la tierra, ¿ya? Recuerden que Jesús no vino a condenar al mundo. Recuerden que Jesús no vino. Y Pablo en Efesios 2 va a decir, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ustedes estaban perdidos. O sea, Jesús no viene a condenar al mundo. Y en esto está el poder del evangelio. En esto está. Cuando tú evangelices, cuando tú vayas a las calles, cuando tú te encuentres con cualquier tipo de persona, entiende que Dios no le está condenando a nadie, sino entiende que cada persona que vive en este planeta Tierra, que no ha conocido, que no ha recibido, que no ha tenido un encuentro de poder con el evangelio, está condenado, está perdido. Entiende esto, ¿ya? Tú y yo estábamos en esta condición, perdidos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús viene a morir, cuando Jesús viene al planeta Tierra, cuando Jesús empieza su prédica, cuando Jesús empieza su ministerio, empieza su vida aquí, empieza a invertir su tiempo en los discípulos, empieza ya. Es simplemente la expresión del corazón de Dios mirándonos a nosotros o mirando a la humanidad en aquel entonces que estaba perdido. Y el apóstol Juan nos los va a registrar en Juan 3, 16, 17. Ya Jesús viene porque Dios dio, porque Dios ama a la humanidad, porque Dios... Ahora, el mundo ya está condenado, el mundo ya está muerto en sus delitos y sus pecados, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a una persona y quieres presentar el evangelio libre libre de estereotipos culturales o de estereotipos de doctrinas de nuestra iglesia, de dogmas de nuestra iglesia o de prácticas de no importa de la iglesia, si tú quieres entregar un evangelio puro y que tenga el poder para transformar esa vida, tienes que entender el corazón misericordioso de Dios por la humanidad, ¿ya? Tiene que entender esto, que Jesús, que Dios dio, que el Padre, ¿ya? En la parábola del hijo pródigo, el Padre es el que está esperando, ¿ya? No es el hijo volviendo, sino es el Padre que está esperando, el Padre que lo ve todo, ve cómo la humanidad se está perdiendo, el Padre está esperando allí. En esto radica el poder del evangelio, entender que el Padre está interesado por cada familia del planeta Tierra. ¿Ya? El corazón misericordioso de Dios está expresando esto al entregar a su Hijo, ¿ya? Y el libro de Romanos Romanos 5, ya, Romanos capítulo 5, verso 8, ya esto no lo conocemos muy bien, pero ya algunos que han leído un poco más, yo creo que ya lo conocen, Romanos 5, 8.
va a resumirlo Pablo igual. Pienso que es algo muy relacionado con lo que dice Juan 3:16, Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El poder del evangelio está ya en que tú des a conocer a Cristo, en que tú des a conocer a Cristo en cualquiera de las expresiones. Cuando tú quieres evangelizar y quieres entregar el poder del evangelio, dé a conocer a Cristo. Porque Cristo es el sacrificio. Cristo es el que murió, es el que venció la muerte. Cristo es el pago por nuestros pecados. Porque Cristo no vino a condenarnos. Él se entregó por ti y por mí, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando tú evangelizas a alguien, tiene que haber resultados, ¿ya? Resultados del evangelio, resultados del evangelismo, ¿ya? Y a veces cuando pensamos en resultados, estamos pensando, bueno, hablamos de resultados, estamos pensando, bueno, hoy voy a mandar 10 jóvenes a evangelizar, entonces los resultados tienen que ser mínimo, un joven tiene que volver con cada joven con un convertido, ¿no? Entonces hablamos sobre esto, ¿ya? Y normalmente cuando yo creo que los pastores, cuando queremos hacer una campaña de evangelismo, cuando evangelizamos, queremos y mandamos a nuestros hermanos y decimos, vaya, entregue este folleto a las personas, vaya, háblele de Cristo, que se conviertan, ¿ya? Y a veces cuando pensamos en las campañas, pensamos en los evangelismos, pensamos que el resultado tiene que ser números, ¿ya? No está mal los números, está bien. Yo tuve una experiencia en uno de mis viajes, ¿ya? Entre los 2015 y 2019, yo tuve el privilegio de estar más metido en el área de discipulado, dirigir la escuela de discipulado y entrenamiento de la Universidad de las Naciones. Y en una de esas experiencias salgo con los chicos a hacer evangelismo, ya a la calle. En los métodos, yo te puedo enseñar muchos métodos. Aprendí muchos métodos, estuve con mucha gente en muchos lugares. Entonces, en una de esas, en un mercado, me acerco al mercado, estoy con el grupo de jóvenes ya. Y yo siento que Dios me habla al corazón, ya siento que Dios me dice y dice, dígale a estos chicos, mándele a evangelizar, pero que no hablen con nadie, a menos que el Espíritu Santo los diga. Y yo les di un bollo de folletos hacia cada joven, les di un bollo de folletos, vaya a evangelizar. Y les dije, no me regalen ni un folleto a nadie, a menos que el Espíritu Santo te diga. Yo dije, yo estoy ansioso por los reportes de este evangelismo. Estuve ¿cómo va a ser ya? Yo le dije, no vas a hablar con nadie a menos que el Espíritu Santo te diga. Y dividí en tres el equipo. Un equipo estaba orando, un equipo estaba orando en un solo lugar, un equipo estaba orando por todo el mercado y un equipo es el que estaba buscando, tenía que estar atento mirando a las personas si la persona quería interactuar con ellos, ¿ya? Entonces, y empezamos el evangelismo. Los resultados fueron increíbles, ¿ya? Y quiero mostrarles aquí algún concepto antes de compartirle el resultado de este evangelismo. Ya quiero compartirle.
los resultados del evangelismo, del evangelio. Cuando tú conoces el evangelio, un primer resultado ya en ti como persona o en la persona que tú estás evangelizando tiene que ser hacia Dios, ya. Todo esto ocurre para que Dios sea servido, amado por muchas personas de las naciones. Tiene que haber, ¿por qué te arrepientes del pecado? ¿Por qué tiene que haber un arrepentimiento? Porque el resultado va a ir directamente hacia Dios, porque nace de Él, ya, nace de Dios, viene a tu vida y el resultado tiene que ser hacia Dios. Y evangelismo obviamente va a estar centrado en las naciones, ya. El evangelio, el poder del evangelio que transforma cultura está centrado en que Dios sea alabado, Dios sea conocido. El segundo resultado es a favor de la gente, ya. Es el carácter de Cristo llegando a la vida de las personas, ya. La intención de Dios es otorgar bendición redentora a toda etnia. La victoria del reino abre camino para que Dios reconcilie a las personas consigo mismo. Ya Pablo en Colosenses al iniciar su carta va a decir que en Jesús subsisten todas las cosas y en Jesús está la reconciliación consigo mismo. Y ese ministerio de la reconciliación nos entregó a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vamos a la gente, tenemos que entender esto, de que las personas deben reconciliarse con Dios. Y un tercer resultado ya es contra el mal, ya. El reino de Dios avanza en sus propósitos en contra del falso reino satánico, para gobernar como reino sobre todo reino, ya. Y al final someterá todas las cosas bajo su total y eterno gobierno. Entonces tiene que haber estos tres resultados: hacia Dios, hacia las personas y hacia el reino. El reino está impactando, está llegando, está transformando vidas y va a ir cambiando no solo vidas, sino generaciones, ya, generaciones. Yo sé que están curiosos para escuchar el reporte de los chicos de este evangelismo que hice. Porque yo estuve ansioso. Yo dije, bueno, yo creo que nadie, así, cuando yo di esta orden a los chicos, vaya y no hable con nadie, a menos que el Espíritu Santo le diga. Yo dije, aquí no va a haber nadie que va a hablar. Entonces van a volver los chicos con la misma cantidad de folletos. Van a decir, fue lindo la oración, lindo venir aquí. No. Pero cuando llegamos al reporte, me sorprendió. Yo quedé anonadado, sorprendido. ¿Ya? Estoy así, con los ojos. ¿En serio? ¿En serio pasó eso? ¿En serio te pasó esto? Y en serio, de veras, no me estás mintiendo. Recuerdo muchos testimonios de ese evangelismo y uno que recuerdo me dijo, mira, estuve allí, estuve pasando por una venta y la señora, y no había nadie ahí en el mercadito, no había nadie, entonces estuve pasando por allí y la señora vino y me dijo, Dios te ha enviado a ti para hablarme a mí, pase. Ni siquiera me ofreció producto, ni siquiera me ofreció nada. Me dijo, pase, yo quiero escuchar lo que Dios te ha enviado a decirme. Y empezó a orar, empezó a ministrar la vida de esa persona ya. Y testimonios de eso yo escuché de aquel evangelismo. Dios te envió a ti, Dios te envió para que me hables. ¡Wow! Yo que este evangelismo lo tengo grabado en mi mente, no lo olvido porque ha sido muy particular, una experiencia con Dios muy particular. El resultado del evangelismo, el poder del evangelio, no está en los folletos, no está en el método, no está en que tú vayas y le obligues a hacer una oración a la persona, ya, no está en eso. El resultado del evangelio, el poder del evangelio está en que tú entiendas el corazón
de Dios Padre, entiendas el corazón del Hijo, por qué Él se decidió entregarse, y entiendas la función del Espíritu Santo, muy fundamental para tu evangelismo, muy fundamental. Ok, yo sé que se están generando muchas preguntas, vamos a tener tiempo de responder. Ya voy a terminar la exposición. Ok, los resultados, el resultado del evangelismo, ya. Razones para evangelizar, ya. Si bien tú te estás centrando en la letra roja, bueno, espero que tú estés centrándote en esto, porque esta era mi intención, ya. En los apuntes que les he enviado, debe estar, ¿por qué debo evangelizar? Si te haces la pregunta, ¿por qué o para qué debo evangelizar? Debe estar, porque es un mandato de Dios. Una de las razones por la cual tú debes evangelizar es porque es un mandato de Dios, porque el mundo lo necesita. Es verdad, es una razón muy buena. Segunda razón que yo he colocado ahí es la tristeza de Dios de los no alcanzados. Está bien, Dios se siente muy preocupado por los no alcanzados. Y es una buena razón para evangelizar, ¿ya? Porque es una prioridad en el corazón de Dios. Sí, Dios está y es la prioridad central del corazón de Dios, el evangelismo. ¿Ya? Y también puse una de las razones, una simple obediencia. ¿Ya? Pero ahí podemos nombrar muchas razones, el por qué debemos evangelizar. ¿Ya? Y de hecho hay un video que alguien lo hizo, debe estar en YouTube, un video bien gracioso, dice las 8 razones por las cuales no quiero evangelizar. O las 8 razones por las cuales no debo. Entonces, cuando hablamos de razones o del propósito o el por qué debo evangelizar, podemos nombrar mucho y la lista puede continuar, ¿ya? Podemos nombrar muchas razones por qué evangelizar, pero esas razones se van a olvidar. A la noche cuando tú cenes, se va a olvidar esto, ¿ya? ¿Por qué tú debes de evangelizar? ¿Ya? Cuando yo tengo un encuentro con el poder del evangelio, cuando yo tengo un encuentro con Cristo, ¿ya? El deseo de mi vida es adorarle a Dios. El deseo de mi vida es darle la gloria a Dios. Entonces, ¿por qué yo debo evangelizar? Porque por el deseo de la gloria de Dios, ¿ya? Que Dios sea glorificado en las naciones donde no han escuchado de Él. Que Dios sea glorificado en los pueblos donde no es glorificado. Que Dios sea glorificado en las familias donde no es glorificado. La razón mayor, la razón central es el deseo de la gloria de Dios. Es el deseo de que Dios sea conocido, alabado, adorado en todos los lugares. ¿Cómo usar la palabra de Dios para el evangelismo? Salmos 19, 7 ya leímos, la ley de Jehová es perfecta para transformar el alma. ¿Cómo entrego el evangelio sin mi cultura, sin mis enseñanzas, sin mi doctrina, sin mi conocimiento, sino entrego de manera lo más bíblico posible? Ya es entendiendo esto. ¿Ya? La palabra de Dios es suficiente para transformar el corazón del hombre. Pediría un voluntario, pero está bien. Voy a explicar cómo va a funcionar esto, cómo funciona entregar o evangelizar sin ninguna cultura. Ya, entregar sin nada, sino entregar desde la Biblia, desde el corazón de la Biblia, desde el corazón de Dios. ¿Ok? Aprende a manejar la ley.
Y cuando me estoy mencionando la ley aquí, estoy mencionando los 10 mandamientos, ¿ya? La ley como un espejo, ¿ya? La ley. Aprende los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son como un espejo en los cuales puedes hacer mirar a las personas. Por ejemplo, puedes decirle, conoce los 10 mandamientos, y muchas personas ya por las novelas, por las películas, por Pascua, por lo que sea, o porque de niños fueron a la iglesia, conocen los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas uno de ellos? Normalmente dicen, no matarás, no mentirás, no robarás. Entonces le puedes hacer algunas consultas, por ejemplo, ¿y tú has mentido? Ya. Entonces, le estás llevando a mirarse en la ley. No estás tú entregándole algo, sino le estás ayudando a mirarse él. Entonces, primero le has preguntado qué dice la ley, entonces él dice, no mentirás, no robarás. Y le preguntas, ¿y tú alguna vez has mentido? Entonces la persona lo que está haciendo es, se está mirando en el espejo de la palabra de Dios, ¿ya? Se está mirando en la ley de Dios. Ya. Y segundo punto, ya la ley nos prepara para recibir, ¿ya? Y así con todo puedo decir, pero a veces las personas no tienen el tiempo suficiente. Tú puedes resumir algunas otras. Has obedecido a tu papá, has matado a alguna persona, has fornicado. Entonces ellos se están mirando con la ley, y la ley le está preparando a la persona, al individuo, para recibir el evangelio. Porque a medida que se va mirando en la ley, ya él se está sintiendo pecador. No necesitas decirle, mira, eres pecador, ya, sino que él, al mirarse en la ley de Dios, al mirarse en los mandamientos, en los 10 mandamientos, él se está preparando automáticamente para recibir o para rechazarlo, pero de manera consciente. La ley nos prepara para recibir el evangelio. La ley no nos permite justificarnos, ¿ya? Entonces, ¿has robado? Muchos dicen no. Y yo les digo, ¿cuánto es el monto que tú consideras para decir que esto es un robo? Muchos dicen 50 centavos o 10 centavos. O sea, si tú robas 10, 50 centavos es lo mismo que tú robas $1 millón. Entonces no necesitas robar $1 millón. Si tú has robado 50 centavos del bolsón de tu mamá, y les digo, piensa un poco. Entonces se están mirando en la ley, ¿ya? Y no les permite justificarse, porque si ellos han robado un centavo, han robado, ese es robar, ¿ya? La ley no permite justificarte, ¿ya? Y por eso también cuando nosotros recibimos el evangelio viene la justificación, la santificación, que ese es otro proceso. La ley es un maestro que nos ayuda a encontrarnos con el evangelio. Ya uno de los predicadores dijo, la ley tiene un camino, y el camino de la ley termina en la cruz de Cristo. Cuando tú miras la ley de Dios, cuando tú miras los mandamientos de Dios, automáticamente te vas a chocar con la cruz de Cristo. Porque cuando miras la ley de Dios, ya te vas a sentir el peor pecador del planeta Tierra. Y tú necesitas ahora sí, y allí le entrego el evangelio. Pero ahora, déjame decirte, tengo una buena noticia para ti. Hay alguien que pagó. Ya, y empiezo el evangelismo antes que les evangelice a ustedes. Hemos visto cómo Cristo entrenó a sus seguidores. Su muerte rompió el poder del pecado de una manera decisiva. Su resurrección santificó el poder de su vida. Se pudo extender a todas las naciones. Él los comisionó con poder y propósito claro. Dijo Steve Thorne,
Ya dijo esta persona. Hemos visto. Ahora, yo no sé si tú has visto ya esto. Ya de hecho aquí termina mi disertación. Hemos visto. Yo creo que si tú estás por lo menos un año en la iglesia, tú has visto, tú has escuchado ya, tú has escuchado el poder del evangelio, tú has escuchado cómo Jesús ha venido a esta tierra ya, y se ha enfocado en 12 seguidores. Le seguían una multitud y hay muchas más personas que le seguían, pero Jesús se centró en 12. De hecho, de los 12, uno se aplaza, no aprueba el curso de 3 años, el curso intensivo. Se aplaza uno. Se centra en estos 12, esos 12 seguidores, ya, esos seguidores, ya, y a los 11 los comisiona. Ya, a los 11 los va a comisionar, les va a decir, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Mateos 28, 19 y 20 va a decir, y de hacer discípulos a todas las naciones, ya, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas. Hechos 1:8, anoche lo leíamos, y vendrá sobre ustedes cuando recibieren al Espíritu Santo, ya me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Y ahí tenemos a un Pedro predicando, una prédica y se convierte en 3,000, otra prédica 8,000 y así. Y en Hechos 8:1 empieza la persecución y el evangelio se va expandiendo porque el propósito, el poder del evangelio es transformar, es bendecir las familias, las culturas de la tierra. El centro y el poder del evangelio está en la vida de Cristo, en el reino de los cielos y en la palabra que Dios nos ha dejado escrita. Que Dios bendiga tu vida.